Buenos días, alumnos. Espero que se encuentren todos muy bien junto a su familia, que se estén cuidando ahora más que nunca debido, cierto, que esta pandemia a nivel de país ha aumentado. Por lo tanto, tenemos que ser bastante responsables, quedarnos en casa, salir solo si es necesario y tomando todos los resguardos posibles. Así evitamos, cierto, que esto se propague mucho más y además se cuidan ustedes y a su familia. Bien, en este video vamos a continuar revisando los contenidos a través del PowerPoint. Yo se los voy a explicar. Les voy a además explicarle lo que van a hacer para la próxima semana, la guía correspondiente. Y cualquier duda que ustedes tengan, me lo hacen llegar a mi correo. Yo responderé las preguntas y los orientaré para que desarrollen de buena manera este trabajo. Bueno, ahora los invito, ¿cierto?, a revisar el material. Bueno, continuando con las leyes de los gases, vamos a revisar hoy día en esta clase la ley de Gay-Lussac. El objetivo es comprender esta ley y aplicarla en la resolución de algunas problemáticas. La ley de Gay-Lussac establece la relación que hay entre la presión y la temperatura de un gas, manteniendo el volumen constante. Recuerden que en la clase anterior vimos la ley de Charles, donde se relacionaba el volumen con la temperatura y la presión permanecía constante. Aquí la relación es entre temperatura y presión cuando el volumen está constante. Esta ley fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Entonces, como les explicaba, está relacionada la presión y la temperatura cuando estas son constantes. ¿Qué permanece aquí constante? El volumen. ¿Ya? Dice, a volumen constante, si la temperatura de un gas aumenta, también aumenta su presión y viceversa. Esto implica que son directamente proporcionales, es decir, si uno aumenta, la otra también aumenta. Si lo observamos acá, en este sistema, cuando la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Cuando la temperatura comienza a disminuir, la presión también disminuye. Como en el caso anterior de la ley de Charles, también tenemos sistemas, es decir, vamos a tener un antes y un después. Por lo tanto, el inicio se va a llamar o va a estar determinado por la presión 1 y la temperatura 1 y el final por la presión 2 y la temperatura 2. Si nosotros graficamos esta ley entre temperatura y presión, manteniendo el volumen constante, vamos a ver que son directamente proporcionales. Es decir, si aumentamos la temperatura, también aumentamos la presión del sistema. ¿Ya? Matemáticamente, esta se expresa como la presión 1 sobre la temperatura 1 igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Ya? Manteniendo siempre el volumen constante. Este no varía. Recordar que la presión se mide en atmósfera, por lo tanto una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Esto es importante porque cuando tengan que resolver los problemas, la unidad de medida para la presión va a ser la atmósfera. Y en el caso de la temperatura, como lo veíamos también anteriormente, va a corresponder a los Kelvin. Es decir, que para yo pasar de grados Celsius a Kelvin le voy a sumar 273. ¿Por qué pasa esto? Porque al aumentar la temperatura, ¿cierto?, la agitación térmica de las moléculas, o en este caso de los gases, comienza a aumentar. Hay mayor energía cinética, por lo tanto empiezan a chocar más entre ellas y con las paredes del recipiente que lo contienen, ¿ya? Por ejemplo, lo podemos ver a nivel, ¿cierto?, de la casa, cuando la olla a presión, uno siempre dice que es más rápido cocer los alimentos ahí, precisamente porque cuando se aumenta la temperatura, como está en un sistema cerrado, esto comienza a aumentar la presión, y al aumentar la presión, digamos, en el sistema, esto hace que sea más rápido. Bien, ahora vamos a la resolución de problemas. Es decir, vamos a aplicar esta ley. Dice, una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 760 milímetros de mercurio cuando la temperatura es de 298 Kelvin.
Determine la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 473 Kelvin si el volumen se mantiene constante. Si podemos observar aquí, ¿cierto? Solo está interviniendo la presión y la temperatura porque el volumen permanece constante. Vamos al primer paso a sacar los datos. La presión 1 es de 760 milímetros de mercurio, cuando la temperatura 1 es de 298 Kelvin. La presión 2 es lo que me piden, es mi incógnita, y la temperatura 2 es de 473 Kelvin. Vamos a revisar si hay que hacer alguna conversión. En el primer caso, la presión dice que se mide en atmósfera. En este caso, 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera. Por lo tanto, ahí ya lo transformamos. Si el valor de la presión hubiese sido, por ejemplo, 790, para transformarlo a atmósfera tendríamos que haber dividido por 760. La temperatura 1 está en Kelvin, la presión 2 es mi incógnita y la temperatura 2 está en Kelvin, por lo tanto las unidades están correctas. El segundo paso es formular la ley, que en este caso, como vemos, es solo la presión y la temperatura, por lo tanto es la ley de Gay-Lussac. Y esta establece que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por la temperatura 2. Sin embargo, aquí me piden la presión 2. Por lo tanto, la temperatura 2 la vamos a pasar al lado contrario del signo igual. Como en este caso está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, nos quedaría presión 1 por temperatura 2 sobre la temperatura 1. Es igual a presión 2. ¿Ya? Vamos al tercer paso, que es el reemplazo de datos y los cálculos. Tenemos nuestra fórmula y vamos a reemplazar. En el caso de la presión 1 era una atmósfera por la temperatura que era 473 Kelvin, todo eso sobre 298 Kelvin. Se nos van las unidades, ¿cierto? Kelvin, Kelvin, y nos queda 1,58 atmósfera. El análisis, si comparamos la temperatura 1, era 298 Kelvin y esta subió a 473 Kelvin. Por lo tanto, si en este caso la temperatura aumenta, debería aumentar la presión. Revisémosla. De una atmósfera subió a 1,58 atmósfera, por lo tanto la presión también aumenta. Y como esta ley dice, ¿cierto? Presión y temperatura son directamente proporcionales. Es decir, en este caso aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Ya? Las actividades que tienen que resolver en esta oportunidad son, van a realizar la actividad número 4, que se llama procesar e interpretar datos experimentales relacionados con la ley de Gay-Lussac. Esta actividad está en la página 38 y 39 del cuaderno de actividades de Ciencias Naturales de séptimo básico, no del texto de estudios, sino que del cuaderno de actividades. ¿En qué consiste? Dice, primero, procesar e interpretar datos experimentales relacionados con la ley de Gay-Lussac. Dice, un grupo de científicos quería investigar la relación que existe entre la presión y la temperatura de un gas manteniendo el volumen constante, es decir, la ley de Gay-Lussac. Para ello, introdujeron cierta cantidad de un gas al interior de un recipiente cerrado de paredes rígidas. Le aplicaron calor para aumentar su temperatura y midieron su presión. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla número 2. Dice que la temperatura en Kelvin, la presión en atmósfera, y ahí están los datos. 123 de temperatura, 0,5 atmósfera. Cuando la temperatura estaba a 273 Kelvin, la presión era de 1,1 atmósfera. ¿Ya? Eso es la primera parte. Después dice reconocer las variables presentes en la investigación. Escribe los recuadros la I si corresponde a la variable independiente, una D si es la dependiente y una C si es la controlada o constante. Aquí tienen que recordar que una variable independiente es la variable que se manipula, que se cambia dentro del estudio del sistema. La dependiente es la que va a cambiar producto de que yo manipulé, en este caso, la independiente. Y la controlada es la que se mantiene constante. Entonces, ustedes tienen que identificar entre las variables presión, temperatura y volumen cuál es independiente, cuál es dependiente y cuál es la controlada. ¿Ya?
Posteriormente dice organiza los datos. Una manera de determinar cómo se relacionan la temperatura y la presión de un gas es organizar los resultados en un gráfico. En él se expresan las variables independientes en el eje X y la dependiente en el eje Y. Los valores de la tabla deben ser ubicados en el eje respectivo. También en el cuadernillo sale un recuadro para hacer ahí mismo el gráfico y poner las variables que solicitan, que es la independiente y la dependiente. Después dice establece la relación entre las variables. Y aquí vienen preguntas. ¿Cómo varía la presión a medida que aumenta la temperatura? ¿Qué tipo de relación existe entre la temperatura y la presión de un gas? Divide cada valor de la variable dependiente por el valor correspondiente a la variable independiente y registra en la tabla número 3, que también está ahí en el cuadernillo. Después dice, ¿encuentras alguna relación o regularidad en los datos de la tabla 3? ¿Cómo lo interpretarías? Es decir, aquí tienen que interpretar los resultados que ustedes obtuvieron cuando dividieron la variable dependiente por la independiente. ¿Cómo se relacionan los datos de la tabla 3 con lo que plantea la ley de Gay-Lussac? Es decir, aquí tienen que hacer el análisis de la tabla y ver si esta ley está relacionada con los resultados que ustedes obtuvieron, ¿ya? Bueno, gracias por su atención. Ahora a trabajar. Ánimo, que cada uno de ustedes puede. Nos vemos la próxima clase y cualquier duda, cualquier consulta, mi correo, también les voy a solicitar que por favor cuando envíen sus trabajos lo hagan de la manera que se solicita para yo ordenarlos también y ser más fácil la corrección de ellos. Hasta pronto, estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos.